Todas las ciudades del mundo tienen rasgos que las asemejan. La globalización se manifiesta en múltiples detalles: amor, estrés, lujos, miserias, contrastes permanentes. Sin embargo, hay ciudades que logran destacarse adquiriendo una identidad a partir de rasgos que su propia comunidad va definiendo. Ese es el caso de Resistencia, capital nacional de las esculturas. Chaco, un museo a cielo abierto. La historia artística de Juan de Dios Mena en el Chaco está ligada fundamentalmente al Fogón de los Arrieros. Allí, el fundador del fogón, Aldo Boglietti, lo designó como capataz. En ese rol fue cuidando cada detalle de este maravilloso lugar y siendo artífice de la denominada tertulia de los martes, compartiendo allí sus días con otros geniales artistas. Juan de Dios Mena talló más de 500 obras de sus tapes y cristos, todos hechos en madera de curupí, entre 1944 y 1954, cuando falleció. Todo esto se desarrolló en el Fogón de los Arrieros. Soy Marcelo Nieto, periodista cultural hace 28 años, escritor, soy un espontáneo historiador de la historia del Chaco, miembro de la Junta de Estudios Históricos del Chaco. ¿Quién fue Juan de Dios Mena? Y debió ser un personaje muy singular, muy especial. Juan de Dios Mena era de un pueblo cercano a la ciudad de Rosario, Gaboto, que fue precisamente donde Gaboto fundó el San Espíritu. Y cuenta la leyenda que por un motivo de faldas y de facones tuvo que abandonar ese lugar. Él resultó herido y la curación la hicieron en Rosario, pero ya no volvió a su terruño, sino que con un espíritu andariego siguió andando. Aunque era una persona ruda, tenía una sensibilidad impresionante, era un poeta también. Y en ese tiempo, en esa juventud, comienza a publicar sus poemas en revistas de alto prestigio, como por ejemplo la revista Nativa, donde Rojas publicaba. Y bueno, un hombre andariego que en distintos oficios se embarca por los campos del norte de Santa Fe hasta que llega a Colonia Baranda y finalmente a Resistencia. Mena llega a Resistencia a principios de la década del 30 y es, algunos dicen que el fundador de la Peña de los Bagres, ese grupo de locos e intelectuales que se reunían en el Chanta 4 y hacían una celebración de la vida. Y también estuvo en el Ateneo del Chaco, que fue la consecuencia necesaria, la consecuencia institucional, digamos, de esa peña informal. Y también conoció en ese tiempo a los hermanos Boglietti, que vale poner en contexto de que en esta tierra joven y fértil, donde estaba todo por hacer, había como una migración, pero de propios argentinos que venían al Chaco a la aventura o a hacer dinero, o etcétera, o a prestar servicios profesionales. Y bueno, en esa multitud variopinta aparece Mena,
que se enlaza de una manera seguramente muy profunda con Boglietti, con Aldo Boglietti, y crean el Fogón de los Arrieros, ese primer Fogón de los Arrieros, y donde en la puerta, en ese cartel que en el nuevo fogón dice "Desencille su caballo, pero no saque herencia", y la Torres Varela cuenta como una suerte de paradoja o de ironía, que aunque la escribió Juan de Dios, no la cumplió porque él se acerenció y se quedó durante 10 años. Durante 10 años en el Fogón de los Arrieros. Y también en ese juego que había, en esa cosa lúdica que tenía el fogón, Aldo le ofrece el cargo, el estatus de capataz, y a Juan de Dios, y Aldo, que en realidad era el capataz y el dueño de la torta, se convierte en el peón del fogón. Entonces funcionaban desde ese absurdo, digamos, ¿no? Y bueno, lo recuerdan, la estampa que hay de él, bueno, era un hombre rudo, altura regular, pelo crespo, un hombre grueso, que andaba con alpargatas, vestido como paisano, jamás renunció a su origen, y eso se ve absolutamente en su obra, pero sin embargo con la sensibilidad como para poder tratarlo a Borges o a cualquiera de esas figuras rimbombantes que visitaban el Chaco a partir del Fogón de los Arrieros. La capital nacional de las esculturas tiene 2 obras dedicadas al perro Fernando. Este personaje, que vivió entre las décadas del 50 y el 60, fue cobijado en los más selectos reductos intelectuales de la ciudad, como por ejemplo el Fogón de los Arrieros. Uno de los artistas que trabó amistad con Fernando fue el genial Víctor Marchese, escultor argentino que realizó exposiciones en los más encumbrados salones de todo el mundo. Fue Marchese quien le dedicó estas 2 obras. Una, realizada en bronce, fue emplazada en el inicio de la calle Mitre. La otra, realizada en cemento recubierto con mosaico, está en Brown 350, en el acceso al histórico Fogón de los Arrieros. Debajo de esta fueron sepultados los restos del histórico perro de la ciudad, cuando falleció el 28 de mayo de 1963. Las 2 esculturas en homenaje a Fernando llevan los números 160 y 161 en el registro del patrimonio escultórico. Fue un gran poeta. Hay un libro de él, un libro de culto, de virolas y cachalafonías, y donde se ve una sensibilidad impresionante, tan impresionante como sus tallas. Las tallas de Juan de Dios Mena, que andan dispersas por todas partes, por todo el país. Incluso hay una talla en el Museo del Hermitage en Rusia, en la colección privada de Picasso, del Museo Picasso. Hasta allí llegó Juan de Dios Mena. Y en muchas familias resistencianas, correntinas, rosarinas, hay verdaderas colecciones, porque hizo mucha obra, muchas tallas, y que en un tiempo, bueno, se discutía en qué punto estaba, si en el artesano o en el artista. De hecho, nosotros celebramos el Día del Artesano el 4 de abril, que es en homenaje a la muerte de Juan de Dios Mena. Pero indudablemente fue mucho más que un artesano. El 4 de abril es una fecha importante para el fogón, porque el 4 de abril falleció en el año 1954 Juan de Dios Mena, que fue el escultor el autor de esas esculturas que creo que van a mostrar ustedes en algún video. Y que fue uno de los personajes más importantes que tuvo el fogón,
porque la historia de Mena es que andaba deambulando por las calles allá por el año 43, fíjate vos lo que te digo. Yo no había nacido. Y parece que llegó a lo de Aldo Boglietti, que era acá una cuadra y media, y le dijo que no tenía dónde dormir y qué sé yo. Sí. Y Boglietti, bueno, quédese acá hasta que consiga un lugar. Nunca lo consiguió el lugar, se quedó 10 años, del 44 al 54, donde murió. El 4 de abril del 54 murió, y en esos 10 años se transformó en uno de los personajes emblemáticos del fogón. Nosotros elegimos el 4 de abril como fecha de inauguración de la temporada cultural, y todos los años traemos a alguien de renombre o de prestigio en algún rubro. El año pasado vino el rector del Colegio Nacional Buenos Aires a hablar de educación y cultura. Bueno, los tapes de Mena tienen las características de estar hechas todas con la madera del curupí, que es una madera blanda, una madera fácil de tallar. Dicen que su primer talla fue una madera que le dieron para que haga un bastón, y hizo su bastón, y en la empuñadura talló la cabeza de un paisano. Él siempre fue coherente con su origen, y siempre retrató al hombre común, al paisano, también al indígena, incluso al presidiario. Siempre buscó esos seres un poco, digamos, que estaban fuera del estatus social. Uno dice, bueno, hay ironía en esas obras que por momentos parecen ingenuas, pero que en realidad tienen un profundo dramatismo, porque como todo artista saca el alma de las cosas. Entonces, esos seres, esas obras que difícilmente superen los 50 centímetros, nos están contando una vivencia, un dolor, una tragedia, y esos son los tapes de Mena. Hay una tradición en cada Bienal de Escultura. La primera noche el Fogón de los Arrieros invita a la cena de los escultores que están recién llegados al Chaco, y naturalmente que hay un paseo por el lugar, y naturalmente que quedan embelesados con los tapes de Mena, que dicho sea de paso, hay una contundente colección de tapes. Asimismo, en el Museo del Mate, del cual Mena fue uno de los creadores del Museo del Mate en Posada, junto con Marchese y Brusó, también hay otra buena cantidad como para poder estudiar en detalle la obra de sus tapes. Y el resultado es que la gente queda como... siempre hay una sonrisa, porque lo que producen los tapes son una ternura, ¿no? Pienso que por ahí pasa. Hay como una ternura, como una cosa que te da cariño, ¿no? Esos prototipos o arquetipos de los seres comunes que hicieron el Chaco. Los tapes de Mena son una de los hits, digamos, artísticos del fogón, porque si uno los mira, bueno, le llama la atención. Acá está la colección más numerosa de tapes. Después hay muchos dispersos en la ciudad de Resistencia, en casas particulares. Hay casas de gente, digamos, de muchos años que tienen seguramente algún tape. Hay una casa, me acuerdo, que tiene muchos. Yo tengo uno, pero regalo de un paciente. O sea, hay muchos. Si nosotros juntamos todos los que hay en Resistencia, hay muchos
esculturas de Juan de Dios Mena. La del fogón es la más numerosa y en realidad lo que te genera es una sensación de asombro de cómo este artista logró plasmar en la madera de Curupí toda una población, una demografía especial que tenía la ciudad de Resistencia, o el Chaco, porque no es de la ciudad de Resistencia, del Chaco. Logró una especie de sociología plasmada en esculturas, ¿no? Porque tenés todas las clases de personas, desde un diputado, que es muy interesante la expresión del diputado, hasta un señor domando un potro, tenés, bueno, un montón un soldado de la época de Rosas, bueno, y todos tenés que recorrer uno por uno y mirarle bien los lineamientos, la expresión que logra en sus rostros, en sus brazos, todo eso tenés que verlo. Entonces, en realidad, al principio, bueno, son esculturas. Cuando te empezás a profundizar en los detalles de cada escultura, en realidad te sorprende cómo alguien con esos instrumentos que por ahí los pueden filmar después, porque eran instrumentos rudimentarios, un punzón, una cosita, lograba todo esto que se logra, una cosa dificilísima. Ya te digo, es tomar un grupo de gente de distintas categorías sociales o distintos estratos sociales y oficios y ponerlos todos en la madera de Curupí. Quisiera que Juan de Dios Mena durante mucho tiempo estuvo relegado, digamos, de ese libro de los artistas consagrados, pero necesariamente al final hubo una revalorización y hubo una consagración de su obra. Hoy Mena sin duda está considerado como un prócer del arte y cuando estudiamos el derrotero escultórico del Chaco, necesariamente está no solamente por su obra, sino el artista por su personalidad y porque, insisto, un tipo muy proactivo que movió energías como para conformar la Peña de los Bagres, que es el primer bastión del arte que tiene esta ciudad fenicia y que, como dice, creo, Guido Miranda, que el inmigrante cuando llega estaba obligado a mirar el surco que araba y no las estrellas. Y es Juan de Dios el que logra con algún médico, con algún vago, con algún artista, esas mesas, esos banquetes que quién sabe en qué terminarían, en donde se comienza a hablar de arte y en donde se comienza a sentir el arte como una necesidad espiritual. Las esculturas son parte de nuestras vidas, están entre nosotros y nos irradian, así que somos víctimas también de las esculturas. En ese principio en donde me preguntaba si son ellas el objeto de estudio o somos nosotros los habitantes, los hombres, el objeto de estudios de ellas. Somos sus víctimas. La huella de Juan de Dios Mena, como gran artista popular, quedó inmortalizada en la Zamba del Imaginero. Esta obra fue escrita por el gran poeta Armando Tejada Gómez y música de Gustavo Cuchi Leguizamón.
Un bosque dormido con paciencia de quebracho y batallando los sueños y de su imaginería salía el rostro del pueblo y de su imaginería salía el rostro del pueblo cuando él vino nombrador. Recuerda Juan de Dios Mena, su memoria en mi guitarra. De sonido y madera y el árbol que no lo olvida lo busca en la primavera. Hecho de puro silencio, la vida andaba en sus manos y él la callaba por dentro. La vida andaba en sus manos y él la tallaba por dentro. Se apagó quien lo diría bajo la luz de Mendoza y en sus manos detenidas dormía un bosque de aromas y en sus manos detenidas dormía un bosque de aromas cuando él vino nombrador. Recuerda Juan de Dios Mena, su memoria en mi guitarra es de sonido y madera y el árbol que no lo olvida lo busca en la primavera. Chaco, un museo a cielo abierto.